Bueno, vamos a investigar dos. Esta vez una cursada virtual, la cual va a tener las siguientes características. Los contenidos se distribuirán en 5 clases virtuales. Cada clase va a contener uno o más videos. Las clases serán teóricos prácticas y habrá una serie de ejercicios para resolver. Cuando desarrollamos las clases vamos a hacer ejercicios resueltos y después van a tener a su disposición prácticas complementarias con ejercicios propuestos y ejercicios resueltos. La regularidad la van a tener a través de un trabajo práctico que vamos a subir también a intranet el día 19 del 6 a las 19 horas y a las 18 horas lo deben entregar y mandar por mail. El trabajo práctico, por supuesto que va a ser individual. Tratemos entre todos que cada uno lo haga en forma particular, porque lo que están obteniendo acá es la regularidad. Solo se calificará con aprobado y no aprobado. El que no esté aprobado va a tener una instancia de recuperatorio el día 26 de junio con la misma modalidad. Las consultas van a ser a través de foros. Van a ustedes encontrar que en el foro hay distintos temas que son todas las clases que nosotros vamos a desarrollar en Estadística 2 y cada clase va a tener un foro. Muy bien. Antes de empezar con los contenidos de Estadística 2, los contenidos que corresponden a Estadística 2, vamos a hacer un repaso breve de las cosas más importantes de Estadística 1. En Estadística 1 nosotros vimos lo que era una estadística descriptiva y lo que es la estadística inferencial. Acuérdense que la estadística descriptiva, como su nombre lo indica, analiza y describe un grupo de datos sin sacar conclusiones con respecto a un grupo mayor. ¿Qué hacíamos o cómo describíamos ese conjunto de datos? Primero acordémonos, los datos de dónde vienen. Son datos observados de alguna variable que nos interesa estudiar. Por lo tanto, vamos a tener una serie de datos. ¿Qué queremos hacer con esa serie de datos? Describirlo. ¿Qué vimos en Estadística 1? Que lo podíamos describir a través de medidas. ¿Qué medida? La medida de posición. ¿Cuáles son o qué indican las medidas de posición? Son las que ubican los datos en la distribución de frecuencia con respecto al eje de coordenada. ¿Cuál es la más utilizada? La más utilizada es la media aritmética o promedio. Y si estamos hablando de la población, en la población teníamos los parámetros. Las medidas poblacionales se denominan parámetros. La fórmula de la media poblacional es mu, que es 1 sobre el tamaño de la muestra, 1 sobre n grande, por la sumatoria de todos los valores de la variable. Si trabajamos con la muestra, acuérdense que es x rayita, que es 1 sobre n por la sumatoria de todas las variables, todos los valores de la variable que están en la muestra. Bien, ese n chiquito es el tamaño de la muestra. ¿Cómo lo pueden calcular? Lo pueden hacer con la calculadora en el modo SD o con Excel. Les digo lo de Excel por si ahora ustedes van a hacer los ejercicios. Es muy fácil. Lo único que tienen que tener en cuenta es que los datos van en columna. O sea, cada variable es una columna. Entonces, si ustedes ponen todos los datos en una columna, después van a funciones, dentro de funciones estadísticas, y ahí van a tener todas las medidas que ustedes quieran calcular. Bien, las otras medidas que nosotros calculamos eran la medida de dispersión, que nos indica cómo se distribuyen los datos alrededor de la media aritmética. Y, obviamente, la más utilizada son la variancia y el desvío estándar. Acuérdense que estas son medidas de dispersión absoluta. Si trabajamos con la población, es un parámetro sigma cuadrado, que es la suma de los desvíos con respecto a la media poblacional. Esa suma de los desvíos con respecto a la media, obviamente, elevada al cuadrado, porque si no es porque la primer propiedad de la media aritmética me dice que la suma de los desvíos es 0, por lo tanto lo elevaba al cuadrado porque era un mínimo. Si se acuerdan, se tienen que acordar de esa propiedad. Bueno, entonces,
Si estamos trabajando con la población, vuelvo a repetir, es sigma cuadrado, y si estamos trabajando con la muestra, es S cuadrado, que es la suma de los desvíos con respecto a la medida aritmética con respecto a X rayita, la suma de los desvíos al cuadrado, ¿no? Y dividido n-1. Lo dividíamos por n-1, o sea que al tamaño de la muestra sacamos 1 para que sea un estimador no viciado. Acuérdense que el S cuadrado, esta medida de S cuadrado, es un estimador viciado de sigma cuadrado. Ese vicio solo corregía dividiéndole por n-1. También lo pueden hacer, calcular con la calculadora en el modo SD, o lo tienen que hacer con Excel. Muy bien. Ahora, la variancia, los efectos de interpretar, de hacer una interpretación en términos del conjunto de datos, no era posible porque al estar elevado al cuadrado nos cambia la unidad de medida. O sea, si teníamos metro, nos quedaba metro al cuadrado. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es calcularle la raíz cuadrada. Esa raíz cuadrada nos determina que vamos a trabajar con el desvío estándar. El de la población es sigma y el desvío estándar de la muestra es S. Bien, otra vez, en sigma dividido el tamaño de la muestra y el S dividido el n-1. Bien, y como medida de dispersión relativa tenemos el coeficiente de variación, que es el cociente entre el S y el X rayita, y lo multiplico por 100 porque está expresado en porcentaje. Bien, esto como lo más importante que nosotros vimos en estadística descriptiva y que son las medidas que ustedes tendrían que calcular ahora en estadística 2. Por otro lado tenemos la estadística inferencial. Teníamos dos grandes temas en estadística inferencial, estimación de parámetros. En estadística 1 lo profundizamos, vimos cuáles eran las propiedades de un buen estimador, qué forma de estimación, la estimación, ¿se acuerdan? La de intervalo de confianza o la estimación puntual. No dimos, pero lo mencionamos, qué forma de estimación de parámetros hay también, cuáles son los métodos que se utilizan, y por otro lado el test de hipótesis. Bien, acá nos vamos a detener y vamos a hacer un repasito rápido de lo que es test de hipótesis. Acordémonos que tenemos los test paramétricos y los test no paramétricos. El test paramétrico se puede definir a una hipótesis estadística como una formulación relativa a uno más parámetros de la distribución de probabilidad de una variable. O sea, la hipótesis la formulo en términos de parámetros. ¿Por qué? Porque conozco la distribución de probabilidad de la variable aleatoria. En el no paramétrico, ¿qué formulábamos? ¿Se acuerdan que nosotros vimos los de aplicación del chi cuadrado? Formulábamos la distribución de probabilidad de esa variable aleatoria porque nosotros no la conocíamos. Bien. ¿Cuáles son los pasos a seguir en cualquier prueba de hipótesis, en cualquier test de hipótesis? Primero es enunciar las hipótesis. Vamos a tener una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. La nula, ¿por qué se denomina así? Porque se postula que no se produjo ningún cambio en el parámetro estudiado. Y la alternativa es la que voy a tener que aceptar sin rechazar esa hipótesis nula. O sea, como esto es una toma de decisión, rechazo y ¿qué decisión tomo? Bueno, tomo la decisión de aceptar la alternativa si tuviera que rechazar o tengo que rechazar la hipótesis nula. Bien, ¿qué ejemplos tenemos? Acá ustedes pueden ver que mu es igual a mu sub 0, o sea, no se produjo ningún cambio. Este sería la hipótesis de un test con respecto a una media, que mu 1 es igual a mu 2, este es un test con respecto a dos medias, y tenemos como alternativas esta hipótesis es la que corresponde, esta alternativa corresponde a esta nula, que mu es distinto de mu sub 0, que podría haber sido mu mayor o mu menor que mu sub 0. Estos casos los tenemos acá con respecto a este test de dos medias, que mu es mayor que mu 1 y mayor que mu 2, mu 1 menor o mu 1 distinto que mu 2. Una vez que determinamos las hipótesis, vamos a elegir el nivel de significación del test. Muy bien, ¿qué estamos determinando con este nivel de significación del test? Estamos determinando la probabilidad de cometer el error tipo 1. Nosotros podemos cometer, al hacer un test de hipótesis, dos tipos de errores, el 1 y el 2. El 1 consiste en rechazar la hipótesis nula siendo esta correcta, y el 2 consiste en no rechazar la hipótesis nula siendo esta falsa. Cada uno tiene asociada una probabilidad. La probabilidad de error tipo 1 es alfa, que es el nivel de significación del test. Acuérdense que nosotros lo determinamos con 0,01 o 0,05. Y
la probabilidad de error tipo 2 es beta. En este cuadrito, bueno, tenemos las situaciones de cuando es correcto y cuando es incorrecto. Lo correcto sería no rechazar la hipótesis nula siendo verdadera, y lo correcto sería rechazarla siendo falsa. Estas serían las dos situaciones correctas. Ahora bien, como dije antes, ¿para qué nosotros calculamos, para qué determinamos ese alfa? Porque debajo de esa área de alfa se va a presentar una serie de valores de la variable aleatoria que recibe el nombre de región crítica o región de rechazo de la hipótesis nula. Bien, en este gráfico lo vemos bien. Si este es el punto crítico, esta región es alfa, por lo tanto, todos estos puntos en este eje real, de los reales, determinan la región de rechazo. ¿De quién? De la hipótesis nula. Esta es la función de densidad de la hipótesis nula. Esta es la función de densidad de la hipótesis alternativa. A la izquierda de este punto crítico está la región de rechazo. Bien, entonces, determinamos el alfa. ¿Qué nos falta? Determinar la variable pivotal. Cada test tiene su variable pivotal o su estadística del test. Bien, nosotros esta que tenemos acá, que le presento acá, es la z calculada, es la variable pivotal de un test con respecto a una media. Ustedes habían visto la u calculada también en los test no paramétricos, pero como paramétrico lo único que vimos es esto. ¿Qué interviene? Intervienen datos muestrales y datos del parámetro. O sea, esta es la distribución de probabilidad. Esta sería una normal 0,1 si se cumple la hipótesis nula. Bien, determino la región crítica, obviamente, porque la región crítica la voy a determinar a través de ¿qué? A través de ese valor tabulado, ¿no? Y con ese nivel de significación que nosotros tenemos. Calculo numéricamente la variable y comparo ese valor calculado, esa z calculado, o si se acuerdan, esa u calculado, con ese valor de tabla. Depende de donde esté la región de rechazo, acepto o no la hipótesis